Gloria a Dios. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Una vez más, aquí estamos con ustedes para poderle dar alguna orientación, alguna bendición. Siempre este canal se abre para bendecir a las personas que escuchan. El mensaje que traemos ahora pues es un mensaje de parte de Dios para nosotros. El mensaje que tengo hoy para hoy es que Dios suplirá en las necesidades. Dios suplirá en las necesidades. Muchas de las veces, ¿verdad?, no hayamos qué hacer cuando llega la necesidad, pero como hijos de Dios siempre tenemos que poner nuestra vista hacia Él, porque Él es el que suple en nuestras necesidades. Fíjese que, por ejemplo, cuántas veces hemos tenido necesidades y no sabemos qué hacer, y Dios ha hecho un milagro en medio de esa necesidad. Le damos gracias a Dios. Si nosotros creemos en la intervención divina para nuestra provisión, vamos nosotros a recibir bendición de parte del Señor. Quiero mostrarle algunas historias de cómo Dios suplió las necesidades de personas cuando estaban en esos aprietos, como el Señor, y como la Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos, pues entonces vamos a agarrar esas promesas para nosotros. Él es experto para proveer en nuestras necesidades. Y vemos pasajes en la palabra del Señor que nos admiramos cómo el Señor trabajó en medio de su pueblo, en medio de sus hijos. Y todas las cosas estas que han sido escritas aquí, pues para nuestra enseñanza es que fueron escritas, como dice la Biblia, para que por medio de la consolación de las Escrituras, pues tengamos esperanza. Y le damos gracias a Dios, porque Él es un Dios de esperanza. Él es un Dios que nos incita a seguir adelante. Para Él no hay nada imposible. Si nosotros nos ponemos en sus manos, pues en las manos del Señor, todo se resuelve bien. Gloria a Cristo Jesús. Así que, mire, el Señor en una ocasión, Pedro tenía necesidad de pagar los impuestos, él y el Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que vinieron los fariseos y le dijeron, vuestro maestro no paga los impuestos. Y él dijo, sí. Pero sin embargo, dice la Biblia que cuando Jesús miró a Pedro, lo llamó aparte y le dijo a Pedro, Pedro, los reyes de la tierra reciben los impuestos de los hijos o de los empleados. Y él dijo, no, pues de los empleados. Dice, pues mira, para que sepáis, ¿verdad?, de lo que vas a hacer ahora, vete a tal lugar y vas a encontrar un pez y vas a encontrar un estatero en su boca. El Señor Jesucristo le envía allá donde estaba el pez. El pez, ¿verdad?, se tragó una moneda y se dirigió directamente a Pedro cuando él iba a pescar. Finalmente el pez es guiado por la providencia divina para poder morder ese anzuelo, y dentro del pez venía un estatero, venía una moneda para que Pedro pagara sus impuestos. Ahora, ¿cómo fue posible que Dios supiera lo que había dentro del pez? ¿Cómo fue posible que Dios enviara el pez exactamente al anzuelo de Pedro? Esto no era un producto de la casualidad, sino que la providencia de Dios, porque Dios, Él suple las necesidades de la nada, donde menos nosotros nos esperamos. Y Jesucristo sabe ahora hasta lo que hay dentro de un pez. ¿Sabrá lo que hay dentro de nosotros? Claro que Él lo sabe todo. Él sabe tus necesidades, Él sabe de qué te afliges, Él sabe tu pobreza, Él lo conoce todo. Pero el Señor nos deja todas estas historias para que usted vea que si Dios conocía lo que había en el interior de un pez, ¿cómo no va a conocer lo que hay en mi corazón? Lo que hay, dice la palabra del Señor, que no hay cosa oculta que no haya de ser manifiesta. Él conoce todo lo de nosotros. Ahora, ¿qué hacer cuando leemos, por ejemplo, una historia como estas de la historia de Pedro, cuando Pedro va a pescar? ¿Qué hacer cuando leemos una historia en la Biblia para poderla comprender bien? ¿O cómo aplicarla a nuestras vidas? Pues hay algunas preguntas que nos deberemos de hacer para poder entender y aplicar a nuestras vidas cuando estemos pasando por alguna necesidad semejante a estas. Y cuando esté pasando por alguna necesidad y usted lee algún versículo de la palabra del Señor, es bueno que se haga esta pregunta. Al leer ese texto de la Biblia, debemos de meditar primeramente y hacernos la pregunta, porque la Biblia es un libro para nosotros, para nuestra enseñanza. A veces no lo podemos entender, pero es que la palabra del Señor, si usted no le hace las preguntas necesarias, si usted no hace realmente las preguntas a cada texto, entonces, ¿cómo lo va a aplicar a su vida?
Una pregunta que debemos de hacer: ¿cómo se aplica esto a mi vida? Cuando tú lees una historia en la Biblia, ¿cómo lo aplico yo a mi vida? O quizás existe una verdad que debo de creer aquí, porque muchas de las veces no sabemos cómo aplicar la palabra del Señor a nuestras vidas y a veces lo hacemos como si fuera un libro histórico y no le sacamos el provecho. Usted pregunte si existe alguna verdad para creer en este texto. ¿Existe algún mandamiento que debo obedecer? Cuando usted lea la palabra del Señor, toda es para nuestras vidas. O, por ejemplo, ¿existe alguna promesa que debo de confiar o que debo de reclamar en este texto que he leído? Porque en la Biblia hay promesas, en la Biblia hay mandamientos, en la Biblia hay advertencias, de todo hay en la palabra del Señor. Y cada vez que usted lea un versículo de la palabra del Señor, usted diga: ¿existe algún ejemplo que debo de seguir en esta parte de la Biblia? ¿O existe alguna advertencia que debo de mirar aquí? Porque la Biblia es un libro que nos cuenta historias también, ¿verdad?, de personas que cayeron, que fallaron, que les fue mal, y todas esas historias pues existen ahí para nuestra enseñanza. Por ejemplo, a veces me gusta a mí preguntar y digo yo: ¿existe alguna actitud que debo de cambiar cuando leo la palabra del Señor? ¿O cómo puedo animar por medio de este texto, por medio de esta historia, a otras personas cuando se los lea? Gloria a Cristo Jesús, porque la palabra del Señor es viva, es eficaz y penetra hasta lo más profundo del alma. Así que con esto en mente, haciéndole preguntas al texto, usted puede aprender más lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? Así que si estamos preparados, bueno, sabemos que Dios suple todas las necesidades y que esa misma historia que leemos, como Pedro encontró la moneda dentro del pez, así también nosotros podemos encontrar la solución a nuestros problemas donde menos nos esperamos. Cuando te enfrentes, por ejemplo, a alguna necesidad, es que Dios quiere mostrarte, o Dios quiere hacer un milagro en nuestras vidas. No por ser hijos de Dios, pues no vamos a enfrentar necesidades. Todos vamos a enfrentar momentos difíciles, problemas en nuestras vidas, pero toda necesidad que viene a los hijos de Dios trae una enseñanza. Por ejemplo, la Biblia dice en Romanos 8:28, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero acuérdese, dice, los que amamos a Dios, aquellos que estamos siguiendo a Dios, vamos a tener problemas, vamos a tener tropiezos, vamos a tener luchas, pruebas y tentaciones, pero todo nos ayuda para bien. Entonces, como cristianos debemos de tener esa actitud correcta, aunque sea por ejemplo, situación complicada, una situación difícil. Debemos de entender que Dios siempre tiene un propósito en cada situación que nosotros enfrentamos en la vida. Por eso Él tiene una puerta de salida, Él tiene una respuesta. Por eso no tienes que quejarte, porque Dios tiene en su mano el control de todo lo que nos pasa. Cuando la multitud, por ejemplo, tuvo hambre, dice la palabra del Señor en uno de los evangelios, dice que había una multitud que seguía a Jesús, y esta multitud de repente era una multitud de más de 5,000 personas, y de repente los apóstoles se dieron cuenta que se estaba haciendo tarde y que no había comida para darles, y algunos estaban todo el día escuchando el mensaje de la palabra del Señor, y ellos fueron y le dijeron: Señor, dales de comer, o ¿qué hacemos para darles de comer? Y entonces el Señor Jesucristo dijo: denle vosotros de comer. Y ellos dijeron: que dale nosotros de comer, no tenemos dinero, ni 200 denarios nos alcanzarían para darle de comer a toda esta multitud. Ahí el Señor iba a hacer un milagro en ellos y iba a darnos una enseñanza a todos nosotros. Y dice la palabra del Señor que Él le dijo: ¿tienen algo en sus manos? Y ellos dijeron: tenemos 2 panes y 5 peces, pero ¿esto qué es para esta multitud? Sin embargo, dice la Biblia que el Señor hizo una oración y repartieron aquellos panes y alcanzó para los 5,000 y hasta sobró. También dice la palabra del Señor que en una tormenta que se iban a hundir los apóstoles por allá en Marcos capítulo 4, dice la palabra del Señor, hermano, que en medio de aquella tormenta apareció el Señor y aplacó la tormenta al instante. Los protegió y los libró de una muerte segura. Entonces miramos que todas estas cosas están ahí
para decirnos: hay solución para tus problemas, no te preocupes, Él suple tus necesidades cuando estés pasando por algún problema, por alguna necesidad, por alguna enfermedad. Mire, por ejemplo, cuando sus discípulos estaban allí en peligro, Jesús aparece sobre las aguas y Dios, ¿verdad?, les ayuda a salir adelante. ¿Quién podría, por ejemplo, calmar la furia de los mares, hermano? Nadie. Pero Él es el creador de los cielos y de la tierra, de los mares y de las estrellas, hermano. Entonces, en medio de ese problemón que ellos tenían, aparece de repente el Señor caminando sobre las olas del mar y les dice: hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Y dice la Biblia que entrando a la barca, levantó su mano y cayó la tormenta y cesaron el huracán. ¿Por qué? Porque Él tiene poder sobre todas estas cosas. Por ejemplo, cuando Pedro le estaban reclamando que tenía que pagar los impuestos. Pedro no tenía dinero y fue al maestro y el maestro le dijo: no, tú vete a pescar a la mar. Fíjese que no lo mandó a agarrar un préstamo, no lo mandó a un banco para que le prestaran dinero, porque Él tiene soluciones simples, sencillas para poder suplir nuestras necesidades. Y ahí es donde lo manda a que fuera, ¿verdad?, a pescar a la mar. Imagínense cuántos peces hay en la mar. Sin embargo, Dios había preparado el pez exacto para que picara en el anzuelo de Pedro y que no fuera otro pescado quien fuera a pescar. Y ahí dice la Biblia que al abrirlo tenía una moneda el pescado, y con esa moneda fue y pagó los impuestos de Jesús y los impuestos de Pedro, porque Dios suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Él es glorificado a través de todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando usted esté pasando por algún problema, el Señor lo sacará adelante. Cuando no tenga para pagar sus deudas, cuando no tenga para pagar sus biles, clame al Señor, acérquese al Señor, confíe en Dios y mirará cómo Dios le va a suplir. Mirará cómo Dios de alguna forma va a mover cielo y tierra para poderle suplir sus necesidades, porque a veces vienen estos momentos difíciles y no sabemos qué hacer, nos desesperamos. Por ejemplo, cuando los hijos de la viuda allá en el libro de los Reyes, dice la palabra del Señor allá en Segunda de Reyes 4, que había una viuda que tenía 2 hijos, y dice la Biblia que había una deuda que pagar, su esposo había muerto, y dice que fueron a recogerle los 2 hijos como deuda. Y dice la palabra del Señor que fue al profeta Eliseo y le dijo: Padre mío, me van a quitar a mis hijos, ¿y qué hago? No tengo dinero. Y le dijo el profeta Eliseo: ve y pide vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. Ve y pídeles. Mire cómo Dios iba a hacer un milagro. Y luego, después que ya tengas muchas vasijas, éntrate luego, enciérrate con tus hijos en tu recámara y echa en todas las vasijas agua. Y cuando una esté llena, ponla aparte y velas llenando y velas llenando. Y se fue la mujer, y dice la palabra del Señor que cerró la puerta, obedeciendo a la voz del profeta, y encerrándose ella, empezaron, hermanos, a mirar un milagro. Y ellos le traían, dice la Biblia, vasijas, y ella echaba el poquito aceite que tenía en su vasija, porque tenía una vasija con poquito aceite, y dijo: esto ya se nos va a acabar y nos vamos a morir, porque no había dinero, había mucha hambre. Y le dijo: no, tú traes muchas vasijas y pon de tu vasija de aceite, pongan en las demás vasijas y velas llenando. Y dice la Biblia que empezaron a llenar vasijas y vasijas y vasijas no pocas. Después dice la Biblia que llenaron todas las vasijas, y le dijo a su hijo: trae más vasijas, tráeme más. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces dice la Biblia que aquella mujer, cuando llenó todas las vasijas de aceite, vino luego y le contó al profeta de Dios, el cual le dijo, fíjese, el profeta de Dios le dijo, después que tenía todas las vasijas llenas: ve y véndelas. Vende todo ese aceite y paga a tus acreedores, paga tu deuda para que no te quiten a tus hijos, y tú y todos tus hijos vivan de lo que quede. Imagínense qué milagro, hermanos, qué milagro tan grande. Por eso Dios suplirá. Dios es rico en misericordia. Yo no me explico cómo Dios hace milagros, pero Él hace de la nada cosas grandes. Dios suplió la necesidad de esa viuda al obedecer la voz del profeta. Por eso debemos de obedecer a Dios. No te preocupes, dice la Biblia, no os preocupéis por nada.
Antes sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con toda oración y súplica en el Espíritu. Y el Señor suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Entonces mantente firme sin perder la calma, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos estos momentos difíciles y perdemos la calma, perdemos la paz, perdemos el sueño. Es una prueba solamente que te está viniendo. Y acuérdese que muchas de las veces después de la prueba viene la bendición. En los tiempos de prueba muchos desisten. Conozco mucha gente, muchas personas que cuando se viene la prueba dejan al Señor, se apartan del camino del Señor y ahí es donde pierden ellos, porque probablemente era una prueba para poderlos bendecir. Siempre cuando Dios iba a bendecir a una familia, a un profeta, a un hijo suyo, lo pasaba por una prueba. Dice la palabra del Señor que Pablo, en medio de la situación más difícil, permaneció firme hasta el final, sabiendo que su destino era la vida eterna. Entonces, hermanos, todos vamos a ser probados, todos vamos a pasar por valles de sombra de muerte, pero acuérdese cuando esté pasando por este momento difícil que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde viene nuestro socorro. En Él esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, nuestra meta final no es vivir cómodos aquí en la tierra, no. Nuestra meta final es llegar a la patria celestial, porque esa es nuestra ciudadanía. Ahí lo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20. ¿Acaso te has olvidado, verdad, que tu destino es el cielo? ¿Te has olvidado que en esta tierra somos solamente extranjeros y peregrinos? Va a haber luchas, va a haber pruebas, pero realmente, hermanos, Dios solamente nos está preparando para lo que viene. Así que nunca permitas que los tiempos de crisis te hagan perder realmente la paz y la confianza en el Señor. Recuerda que si el Señor permite una prueba y que también si tú te mantienes en paz, todos los problemas se resuelven. No te desesperes, no le des la espalda al Señor, porque siempre cuando viene la prueba, detrás de la prueba hay una tremenda bendición. No sé si se acuerde usted del profeta Daniel. Dice la Biblia que Daniel fue tirado al foso de los leones. Era una prueba que le venía. Y dice la Biblia que en ese foso de los leones, él no renegó, él esperó en el Señor. Y después de que él nunca perdió su confianza en el Señor, salió de ese lugar para ser el tercer señor del reino. Acuérdese que Job también pasó una prueba tremenda. Y dice la palabra del Señor que en esta prueba, pues Job realmente antes no, realmente se desanimó, le dio para atrás porque su prueba era grande, hermano. Le pegó una enfermedad terrible como una sarna también. Dice la palabra del Señor que perdió todas sus riquezas, perdió sus hijos, perdió su esposa, perdió su casa y quedó en la calle. Esta era una prueba que se le vino a Job, dice la palabra del Señor. Y él dijo: alabaré a Dios solamente en la abundancia y no en la escasez. El Señor mi Dios dio y el Señor mi Dios también quitó. Sea el nombre de mi Dios bendito. Y dice la palabra del Señor que cuando él dijo estas palabras y no renegó y no le dio la espalda al Señor y no le reclamó, sino que dijo: Señor, aunque tú me matares, de todas maneras te seguiré amando. De todas maneras en ti esperaré. Entonces dice la Biblia que se oyó la voz del cielo, que Dios le dio una orden a los ángeles y les dijo: denle al doble todo a mi siervo Job, porque realmente pasó la prueba. Y por eso digo, cada vez que vas a recibir una bendición, de repente te viene una prueba y quizás en este momento estás a punto de poder recibir la bendición de Dios, pero también estás a punto de renegar contra Dios. No, mire, Dios aprieta pero no ahorca, alguien dijo. En Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Entonces Pablo tenía su fe basada en esta verdad, que Dios supliría todo lo que nos falte conforme a sus riquezas de gloria. Por eso, no busque la bendición, busca al Dios que te da la bendición.
Porque muchas de las veces buscamos la bendición, pero no buscamos a Dios. No, la Biblia dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os serán añadidas. Como dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Por eso, no busque la bendición, busca al Dios que da bendiciones. Hermano, cuando tú buscas a Dios, todos los caminos empiezan a arreglarse, el Señor suple todas necesidades, pero buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás nos será añadido. A veces decimos, pastor, pero ¿cómo Dios va a suplir mis necesidades? Si Pedro me hubiera de haber preguntado, ¿verdad? ¿Cómo iba a suplir las necesidades para pagar los impuestos? Yo le había de haber dicho, yo no sé cómo. Si los discípulos me dijeran, ¿verdad?, qué hacer en alta mar cuando la tormenta, hermano, les estaba hundiendo la barca, yo no les había dado una respuesta. Si tú me preguntaras acerca de tu necesidad, no sé cómo darte una respuesta, pero déjame decirte una cosa: Dios, que conoce todo, Él sabe suplir, Él sabe abrir puertas, Él sabe sorprendernos, hermano, porque Él es así. Dice la Biblia, ¿habrá algo imposible para Dios? En la Biblia podemos encontrar que Jehová tiene un título que dice Jehová Jireh, y eso significa que Dios proveerá. Gloria a Cristo Jesús. Él se ganó este título desde el desierto, porque Dios proveyó en el desierto pan, comida, mesa para sus hijos durante 40 años, y Él es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Por eso, hermanos, no hay por qué preocuparnos, no hay por qué estresarnos, no hay por qué desesperarnos. Dice la palabra del Señor, echa tus cargas sobre Él, porque Él cuidará de vosotros. Ahora, ¿cómo suplo o cómo, por ejemplo, aplico esta verdad yo en mi vida? ¿Cómo salir adelante después que estoy aprendiendo estos versículos? Que Dios suple siempre nuestras necesidades. ¿Cómo entonces pasar por una tempestad y estar en paz en medio de aquella tempestad? ¿O cómo dar de comer a mis hijos cuando de repente me falta para la renta, para mis hijos, me falta para pagar la letra de mi casa, para pagar la letra de mi carro? ¿Cómo pagar las deudas? Bueno, ahí tenemos que el Señor nos dice, fíate de Jehová con todo tu corazón. El Señor te dice, búscame y yo abriré ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. Entonces los discípulos pudieron hundirse, pero el Señor, ¿verdad?, llegó exactamente a tiempo y los rescató y salieron a la otra orilla bendecidos. La viuda pudo morirse de hambre, pero sin embargo el Señor vino y suplió toda la necesidad de esta viuda. Pedro pudo haber ido a la cárcel. Dice la palabra del Señor, hermanos, que Pedro, hermano, pudo haber ido a la cárcel por no pagar sus impuestos, pero el Señor le dijo, Pedro, ve y en la boca del pez hay un estatero, paga tus deudas. Y si usted me pregunta, pastor, ¿cómo le hago para pagar mis deudas? Usted tiene que acercarse al Señor, porque Él va a suplir, porque Él no miente, Él no es hijo de hombre para mentir, hermanos. Y quiero en este momento motivarle, quiero que usted se agarre de la fe en el Señor. Durante tantos años tenemos acá sirviéndole al Señor y nunca nos ha hecho falta nada. Y le doy las gracias a Dios porque hemos confiado siempre en el Señor y el Señor nos ha sacado adelante hasta el día de hoy. Mire, estamos felices, contentos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios real. No es un Dios de historia, es un Dios que vive a nuestro lado. Es un Dios que dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que le motivo, mi amado hermano, amigo, compañero, quizás usted es por primera vez que esté escuchando este mensaje, déjeme decirle que Dios es real. Él es poderoso y es un Dios personal. Él es el Dios del hoy. Él lo conoce todo. Él sabe sus problemas. Él sabe sus necesidades. Él sabe sus tentaciones. Él sabe sus debilidades. Él sabe sus enfermedades. Él sabe su pobreza. Él sabe todo, gloria a Cristo. Y Él está esperando, como dice la palabra del Señor, clama a mí y yo te responderé. Bueno, hay que buscar el reino de Dios y su justicia, primeramente. ¿Y cómo se busca? Entregándole nuestra vida, nuestro corazón, nuestro control al Señor. Y cuando tú le das tu corazón a Jesús y le dices, Jesús, no puedo más, necesito tu ayuda, perdóname, quiero que entres a mi corazón y que cambies mi vida. Te acepto en mi corazón para que seas mi compañero de camino. Déjame decirle que el Señor entrará, cenará contigo y suplirá esas necesidades
necesidades, porque la Biblia dice: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno de vosotros oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. ¿Está tocando Dios la puerta de tu corazón? ¿Está tocando Dios la puerta de tu alma? Ábrele tu corazón y déjalo que Él entre a ti y que Él supla sus necesidades. Dice: yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Gloria a Dios. Qué bonito tener la compañía del Dios que hizo los cielos y la tierra. Así que, hermanos, bueno, estamos llegando a la conclusión de este bosquejo, de este mensaje que me sentí en mi corazón dárselo. Tómelo en serio. El Señor, ¿verdad?, quiere bendecirlo. Así que vamos a hacer una oración por usted, por su familia, por sus hijos. Vamos a hacer una oración para que esto no solamente quede en palabras, sino que usted tenga una experiencia con el Señor y que esto sea el principio de algo grande que viene sobre su vida. Un día yo llegué también quebrado, solo, vacío, sin Dios, sin esperanza, necesitado de Dios, de una ayuda, necesitado de un cambio, y me acerqué al Señor, le entregué mi corazón al Señor Jesucristo y soy la persona más feliz que jamás me hubiera de haber imaginado. Gracias a Dios. Han sido muchos años que he caminado con el Señor y siempre he tenido un gozo, una alegría en mi corazón, y quiero predicarle esto a todo el mundo, todos los que escuchen, aleluya, que hay un Dios vivo que se preocupa y que es bueno con nosotros. Vamos a hacer una oración en este momento. Señor, Dios Todopoderoso, aquí juntamente con esta familia, con esta persona que está escuchando este mensaje, tú que conoces su nombre, tú que conoces su palpitar, su sentarse, su levantarse, tú conoces desde lejos sus pensamientos, tú sabes dónde vive. Te pido, Señor, que pongas tu mano sobre él, que le bendigas, que lo guardes, que lo transformes, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Pongo en tus manos sus necesidades, su corazón, Señor, cambia su vida, cambia su mente y su corazón y dale una vida nueva en este momento, Señor. Sé, oh Dios, tú, su compañero de camino en este momento. Perdónale todos sus pecados si él se arrepiente, Señor, y que pueda ser libre de esas ataduras y empezar a vivir la verdadera vida en ti, Señor. Gracias. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo, que bendigas a este pueblo y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el bien y la misericordia te sigan todos los días de tu vida. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo mensaje. Cada semana estamos subiendo un mensaje de aliento para todos aquellos que nos empiezan a seguir por medio de este canal de internet. Dios los bendiga.